Hola Sis, soy Carolina. La tarde del 30 de octubre de 2023 parecía transcurrir con la calma habitual en el centro histórico de Lagos de Moreno, Jalisco. Estaba revisando informes y organizando agendas en la oficina donde trabajo como secretaria ejecutiva, rodeada de papeles, computadoras y el leve aroma del café que llegaba desde la cafetería de la esquina. El sonido distante de los campanarios de la parroquia de la Asunción me recordaba que ya era otoño, y el viento fresco que entraba por la ventana traía consigo ese olor a tierra húmeda que siempre me hacía sentir un poco nostálgica. Fue entonces cuando mi celular vibró. Al principio pensé que era un mensaje común de trabajo, pero al abrirlo vi que era Lidia, una compañera que apenas conocía. El texto decía que esa noche habría una fiesta de Halloween en un rancho alejado de la ciudad, con la celebración prolongándose hasta la madrugada del 31 de octubre. Incluía emojis de calabazas y fantasmas, y lo que me llamó más la atención, el mapa y unas instrucciones precisas para llegar al lugar, con indicaciones sobre caminos de tierra, muros de adobe como referencias y un gran árbol que señalaba la entrada del portón de hierro. Sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Apenas conocía a Lidia, y la idea de llegar sola a un lugar desconocido me generaba cierta inquietud, pero también pensé que podía ser una oportunidad para integrarme con el grupo de trabajo. Tras dudar unos minutos, le respondí que asistiría. Todavía con la luz del sol filtrándose por las ventanas de la oficina, empecé a preparar mi disfraz sencillo de bruja, con un vestido negro largo, un chale bordado y un sombrero puntiagudo. Mientras acomodaba cada detalle frente al espejo, no podía evitar sentir un cosquilleo de emoción mezclado con ansiedad. Era la primera vez que iría a un evento social así desde que me mudé a la ciudad. Revisé las indicaciones de Lidia varias veces, anotando cada detalle del camino. Me aseguré de que el carro estuviera listo, con gasolina suficiente, y guardé el teléfono en el bolsillo, aunque una parte de mí quería revisar el mensaje una y otra vez. La tarde se transformaba lentamente en noche, y las sombras de los edificios coloniales parecían alargarse sobre las calles de adoquines. Al emprender el camino hacia el rancho, la quietud de las carreteras rurales me envolvía. A cada curva sentía cómo la sensación de aislamiento crecía, mezclada con un nerviosismo difícil de describir. Los muros de adobe, las hileras de árboles y los campos secos se dibujaban con la luz de la luna, y a veces creía ver figuras entre la neblina que apenas comenzaba a formarse. Finalmente, apareció ante mí el portón de hierro decorado con velas, parpadeando en la penumbra. Al bajar del carro, un escalofrío recorrió mi espalda. El rancho, con sus paredes blancas y arquitectura colonial, parecía un escenario detenido en el tiempo. No se veían autos modernos, solo charretes antiguas adornadas con velas, como si hubiera sido transportada a otra época. Respiré hondo, tratando de calmar el corazón que me latía acelerado, y crucé el umbral con la sensación de que algo estaba por comenzar, aunque todavía no sabía exactamente qué. Al cruzar el portón, el aire cambió de inmediato. Una mezcla de cera derretida, madera húmeda y tierra quemada impregnaba el ambiente, y un silencio extraño parecía envolver todo el rancho. Las velas eran la única fuente de luz, y sus llamas proyectaban sombras temblorosas que daban la sensación de que los muebles y las paredes respiraban. Lo que más me desconcertó fueron los invitados. Todos vestían ropa de época, como si hubieran salido de un retrato antiguo. Las mujeres con vestidos largos de encaje y colores oscuros, los hombres con trajes formales, chalecos y sombreros que casi rozaban las sombras del techo. Nadie tenía celular ni cámara. Parecía que el mundo moderno quedaba fuera de ese espacio. Intenté acercarme a algunos de ellos, con la esperanza de entablar una conversación, pero sus miradas eran breves y evasivas. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si todos estuvieran evaluando cada uno de mis movimientos, y eso me hizo sentir vulnerable y extrañamente expuesta. La música provenía de un gramófono antiguo, con un sonido ligeramente distorsionado que creaba una atmósfera melancólica y al mismo tiempo inquietante. Me serví un poco de ponche
y me senté cerca de una de las paredes, observando los detalles. Retratos antiguos de hombres y mujeres con expresiones solemnes, con ojos que parecían seguirme sin importar a dónde me moviera. Cada cuadro estaba colocado con cuidado, como si fueran piezas esenciales de un rompecabezas que yo aún no entendía. Tratando de relajarme, busqué a Lidia para saludarla, pero no la encontré en ningún lado. Cada vez que me acercaba a alguien para preguntar, la persona se movía ligeramente, evitando darme una respuesta clara. Fue entonces que noté que nadie tomaba fotos ni miraba sus teléfonos, y cuando intenté revisar el mío, no había señal. La sensación de desconexión me produjo un escalofrío. Decidí salir al pequeño patio para respirar aire fresco. La noche estaba despejada y la luna iluminaba los campos cercanos con una luz pálida. Sin embargo, no se escuchaba nada, ni grillos, ni viento, ni sonidos lejanos de la ciudad. Todo parecía detenido, como si el tiempo dentro del rancho siguiera un ritmo propio, separado del mundo exterior. A cada momento que pasaba, sentía cómo la ansiedad crecía dentro de mí. Era como si algo invisible me observara, evaluara mis movimientos y midiera mi reacción. El ambiente era bello y macabro al mismo tiempo, con un orden extraño que no podía comprender del todo, y cada sombra proyectada por las velas parecía esconder secretos que yo aún no estaba lista para descubrir. Con el paso de las horas, la atmósfera dentro del rancho se volvió más pesada. Intenté moverme hacia la salida, convencida de que podría regresar a la ciudad, pero algo extraño comenzó a suceder. Cada intento de acercarme a la puerta parecía encontrar resistencia. Los invitados me rodeaban con miradas fijas, pero sin decir palabra, y un silencio casi tangible hacía que mi respiración sonara demasiado fuerte. Fue entonces que lo vi. Los retratos en las paredes comenzaron a llamar mi atención de una forma distinta. Los rostros que antes parecían simplemente antiguos, ahora se sentían inquietantemente presentes. Me acerqué a uno y un escalofrío recorrió mi espalda. Allí estaba mi rostro, reflejado en una fotografía que no recordaba haber visto antes, vestida exactamente con la ropa que llevaba esa noche. Intenté alejarme, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el suelo me absorbiera lentamente. El mareo apareció de repente, y me senté en el sofá más cercano, tratando de recuperar la compostura. Las velas temblaban, proyectando sombras que se movían de manera extraña, y el sonido del gramófono se distorsionaba aún más, convirtiendo la melodía en un zumbido metálico y lejano. Sentí que algo susurraba mi nombre, apenas perceptible, como un eco que venía de las paredes mismas. El corazón me latía con fuerza y el aire parecía más denso. Cada bocanada costaba un esfuerzo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Solo un hilo de sonido escapó, insuficiente para llamar la atención de alguien. La confusión y el miedo se mezclaban en un torbellino dentro de mí. Cada cuadro, cada sombra, cada respiración del rancho me hacía sentir que estaba atrapada en algo que no comprendía y que no podía controlar. Finalmente, el mundo se volvió oscuro. Mis ojos se cerraron sin que pudiera evitarlo, y todo quedó en silencio absoluto, como si el tiempo dentro del rancho hubiera decidido suspenderse por completo. No había luz, no había sonido, solo una sensación de vacío que me envolvía, dejándome a merced de lo que quiera que habitara aquel lugar. Desperté con la luz del sol atravesando las ventanas. Al abrir los ojos, lo primero que noté fue que el aire olía a polvo y madera vieja. Las velas estaban derretidas hasta el suelo, el gramófono cubierto de telarañas y la decoración desaparecida por completo. El rancho, que anoche parecía vivo con sus sombras y murmullos, ahora estaba vacío y silencioso, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Mi corazón latía con fuerza y la confusión me embargaba. Busqué el celular, pero seguía sin señal. Intenté recordar cada detalle, cada gesto de los invitados, pero todo parecía un recuerdo difuso, casi onírico. Con un nudo en la garganta, decidí salir y subirme al carro, todavía estacionado donde lo dejé. El camino hacia el pueblo más cercano fue tenso. Cada sombra en la carretera,
Cada ruido del motor parecía amplificado. Cuando llegué a una pequeña tienda, utilicé un teléfono fijo para llamar a Lidia. La voz que respondió me dejó helada. Decía que nunca había invitado a nadie a ninguna fiesta, que esa noche había estado en su casa con la familia. Colgué el teléfono, incapaz de pronunciar palabra. La incredulidad y el miedo me consumían. Al mirar por el espejo retrovisor, tuve la sensación de que un reflejo que no me pertenecía me observaba, inmóvil, como si aún algo del rancho me siguiera. Desde esa noche, he evitado los caminos rurales y los mensajes de desconocidos. Cada Halloween me recuerda aquella experiencia, y aún siento un estremecimiento al pensar que, por alguna razón inexplicable, fui elegida para ser parte de algo que nadie más recordaría. El rancho y sus invitados parecen haberse desvanecido en otra realidad, dejándome con un recuerdo que se siente tan real como imposible de explicar. Era la noche del 31 de octubre en Puerto Vallarta, y la ciudad estaba cubierta por la típica mezcla de luces de Halloween y el aroma del mar que entra desde la bahía. Las calles cercanas al centro y al malecón mostraban casas decoradas con calabazas, luces naranjas y niños corriendo disfrazados, pidiendo dulces con risas que se mezclaban con la brisa. Para muchos era una noche de diversión y celebración, pero para mí significaba un regreso inesperado. El hospital donde había trabajado más de 30 años abriría sus puertas para una reunión de Halloween entre excompañeros. Soy Alberto, médico jubilado. La invitación había llegado un mes antes, en un grupo de mensajes donde varios excompañeros del hospital todavía se mantenían en contacto. Decían que sería una reunión pequeña, una especie de convivencia de Halloween entre viejos colegas. No era algo que soliera hacer, pero la idea de volver a verlos después de tanto tiempo me pareció, al principio, reconfortante. Había pasado más de 5 años desde mi retiro, y aunque mi vida había adquirido cierta calma, una parte de mí aún extrañaba el bullicio de los pasillos, el olor del desinfectante y la sensación de propósito que se respiraba en cada turno. El evento estaba programado para las 7 de la noche. Llegué puntual, con una ligera brisa del mar colándose por las calles cercanas al hospital, trayendo ese aroma salino tan característico de Puerto Vallarta. El edificio, al verlo desde el estacionamiento, me pareció más viejo de lo que recordaba. Las luces del acceso principal parpadeaban, y el letrero del hospital, ya medio borrado por los años, reflejaba el desgaste del tiempo. El vestíbulo estaba adornado con telas negras, calabazas de plástico y algunas luces naranjas que apenas rompían la penumbra. Había música suave y risas dispersas. Rostros que me resultaban familiares se mezclaban con otros que apenas recordaba. Me recibieron con abrazos y bromas sobre el tiempo que había pasado. Intenté sonreír, pero por dentro me invadía una sensación difícil de definir, algo entre nostalgia y desasosiego. Mientras los demás se concentraban en beber y recordar anécdotas, preferí caminar por los pasillos del hospital. No era raro en mí, siempre fui una persona más reservada. Quería ver cómo estaba el lugar, o quizás solo enfrentar esa curiosidad inevitable de quien regresa a un sitio que marcó gran parte de su vida. Cada rincón me traía recuerdos precisos, el sonido metálico de las camillas, las conversaciones rápidas entre enfermeras, los monitores pitando en la madrugada. A medida que avanzaba, noté que la iluminación era irregular. Algunas lámparas parpadeaban, otras no funcionaban. El ambiente estaba impregnado de ese olor a cloro y humedad que tanto conocía, pero ahora había algo distinto, algo que me incomodaba sin poder explicarlo. Mis pasos resonaban con eco, y el silencio del pasillo contrastaba con la lejanía del murmullo festivo del vestíbulo. Me detuve frente a la puerta del antiguo quirófano del 3er piso. Recordaba perfectamente que esa área había sido clausurada después de una remodelación fallida y que nadie debía tener acceso. Sin embargo, desde donde estaba, juraría haber visto una tenue luz filtrándose por debajo de la puerta. Pensé que quizá los organizadores habían decorado el lugar,
o que alguien había entrado por error, pero había algo en esa luz, un parpadeo irregular, como si proviniera de focos antiguos o de monitores encendidos. Por un instante, creí escuchar pasos metálicos en la distancia. Pensé que era el eco de mis propios movimientos, pero los sonidos parecían venir de otro corredor, arrastrados, lentos, como si alguien caminara con dificultad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí regresar al área principal, aunque una parte de mí, la misma curiosidad que me había sostenido durante años de cirugía, me impulsaba a seguir explorando. Volví a mirar hacia el final del pasillo. La luz seguía encendida. No sé por qué, pero en ese momento tuve la sensación de que el hospital no estaba tan vacío como parecía. Avancé por el corredor con pasos lentos, casi temiendo que cada movimiento hiciera demasiado ruido. El aire parecía más denso en el tercer piso. Un olor extraño, mezcla de humedad y algo metálico, se colaba por debajo de las puertas cerradas. Me sorprendí de que, después de tantos años, los recuerdos vinieran con tanta claridad. Podía escuchar mentalmente los pitidos de los monitores, las órdenes apresuradas de las enfermeras y hasta el roce de los guantes de látex contra las camillas. Todo parecía estar suspendido en el tiempo, como si el hospital hubiera esperado mi regreso para mostrarme que nada había cambiado. Las luces del corredor parpadeaban con un ritmo irregular que me desorientaba. Cada sombra proyectada en las paredes parecía moverse con vida propia. Intenté calmarme, recordándome que era solo un edificio viejo, con instalaciones eléctricas antiguas, y que probablemente la luz que había visto desde lejos no era más que un reflejo. Sin embargo, un ruido metálico, como de ruedas de camilla arrastrándose, hizo que mi corazón diera un vuelco. Mi respiración se volvió más rápida, pero a la vez, una fuerza extraña me impulsaba a seguir hacia adelante. Me acerqué a la antigua sala de preparación, donde solían guardarse los equipos quirúrgicos. La puerta estaba entreabierta, y dentro, un rastro de polvo parecía haberse removido recientemente, como si alguien hubiera pasado por ahí hace poco. Mi instinto médico me decía que retrocediera, que eso no tenía sentido, pero la parte de mí, acostumbrada a enfrentar lo desconocido en quirófano, me empujaba a mirar más de cerca. Al asomarme, vi una camilla cubierta por un viejo lienzo blanco. El peso que parecía descansar sobre ella me hizo dudar. Juraría que el lienzo se movía con una respiración propia. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Quise dar un paso atrás, pero mis pies parecían clavados al suelo, y el sonido de mis propios pasos se mezclaba con otro ruido que no podía identificar. Pasos metálicos que se acercaban, pero que no podía ubicar en el espacio. Decidí avanzar unos pasos más, arrastrado por una mezcla de miedo y curiosidad que me resultaba difícil de explicar. Fue entonces cuando lo vi. La puerta de la antigua sala de operaciones estaba abierta, y una luz tenue iluminaba el interior de forma intermitente. Algo en ese brillo era inquietante. No era la luz cálida y decorativa que uno podría esperar. Era fría, casi quirúrgica, y proyectaba sombras extrañas sobre las paredes y el suelo. Una parte de mí quería correr y unirme nuevamente a la fiesta, olvidar todo lo que estaba viendo, pero otra parte, más profunda y antigua, la que había pasado noches enteras solo con pacientes en peligro, me impulsaba a entrar. Antes de darme cuenta, ya estaba frente a la puerta, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. El silencio absoluto se había vuelto abrumador, y la sensación de que no estaba solo se intensificaba con cada segundo que pasaba. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Algo dentro de mí sabía que no podría retroceder sin enfrentar lo que me esperaba en esa sala. Y, sin saber cómo ni por qué, di el primer paso hacia el interior, dejando atrás el eco lejano de las risas y la música de la fiesta, adentrándome en un lugar que parecía vivo y que me observaba con paciencia inquietante. Al cruzar la puerta, el cambio en el ambiente fue inmediato. El aire se volvió pesado, frío, y cada respiración me costaba un esfuerzo que no esperaba. Un olor extraño, mezcla de desinfectante antiguo
y algo más intenso, metálico, me golpeó en la nariz. La sala estaba exactamente como la recordaba, pero a la vez diferente. Las luces del quirófano proyectaban un brillo blanquecino sobre las bandejas de acero y las camillas, y el silencio absoluto me hizo estremecer. Caminé unos pasos, intentando no hacer ruido, aunque cada movimiento parecía amplificado por el eco de la sala. De repente, un murmullo lejano llenó el espacio. Al principio pensé que era el sonido de la música del vestíbulo, filtrándose por las paredes, pero pronto comprendí que eran voces más cercanas, casi imperceptibles, pronunciando mi nombre. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío me recorría la espalda. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Delante de mí, 5 camillas permanecían alineadas, cubiertas con sábanas blancas que parecían moverse suavemente, como respirando. Mis ojos intentaban distinguir algo bajo esos lienzos, y entonces lo vi. Las formas empezaban a levantarse, lentamente, como si algo invisible las guiara. No eran completas, sino sombras de pacientes con los rostros cubiertos que giraban hacia mí mientras un coro de murmullos crecía en intensidad. Sentí que mi cuerpo se movía por sí solo. Cada músculo se tensaba y me acercaba al centro de la sala, hacia esas figuras que me rodeaban. No entendía cómo era posible. No había nadie que me obligara a avanzar, y aún así, mis pies no respondían a mi voluntad. Intenté parpadear, cerrar los ojos y despertar de lo que parecía una pesadilla, pero al abrirlos, todo seguía allí, intacto y silencioso, excepto por los murmullos que llamaban mi nombre una y otra vez. Una de las sábanas cayó parcialmente, dejando entrever un rostro pálido, sin expresión, con ojos vacíos que parecían mirar directamente dentro de mí. Sentí un miedo que no había experimentado en toda mi vida. Cada recuerdo de pacientes perdidos, de cirugías fallidas y de decisiones que me habían perseguido durante años, se mezclaba con la sensación de que algo me reclamaba. El eco metálico de un instrumento cayendo al suelo resonó en la sala y fue como si un disparo de realidad me atravesara. Pude moverme un paso hacia atrás, pero algo invisible me empujaba hacia adelante. Respiré profundo, aunque el aire parecía demasiado espeso, y por un instante sentí que no podría salir de ahí. Todo mi conocimiento, toda mi racionalidad, se desvanecía frente a lo inexplicable. Y entonces, como en cámara lenta, comprendí que el tiempo había dejado de existir. La sala parecía extenderse hacia todas las direcciones, las sombras se multiplicaban y mi nombre se repetía, insistente, mientras una sensación de vacío absoluto me envolvía. En ese momento, solo pude cerrar los ojos y esperar que, de alguna manera, fuera posible despertar de aquella pesadilla que había cobrado vida en la habitación donde había pasado tantas horas de mi carrera. Desperté en mi casa, sentado en el sofá todavía con el jaleco ligeramente arrugado y con un sudor frío que me recorría la espalda. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse por la ventana y el sonido del mar llegaba desde la bahía como si nada hubiera pasado. Al mirar el reloj, descubrí que había pasado toda la noche, pero no recordaba cómo había llegado hasta allí. Mi mente intentaba reconstruir los pasos, pero cada fragmento parecía desordenado, borroso, como un sueño interrumpido. Poco después, recibí llamadas de algunos de mis antiguos colegas, con voces preocupadas. Decían que había desaparecido durante la celebración y que el vigilante no me había visto salir en ningún momento. Traté de explicar que simplemente me había acercado al tercer piso y luego regresé a casa, pero sus dudas eran evidentes. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras escuchaba cómo comentaban entre ellos la falta de registros de mi presencia. Más tarde, un amigo llegó con su celular en la mano, mostrando el video de las cámaras de seguridad. En la grabación, el pasillo del tercer piso estaba vacío. De repente, apareció una figura con jaleco blanco, sin rostro, caminando lentamente hacia la sala de operaciones. La puerta se cerró sola y la cámara no mostró ningún movimiento posterior. Lo más aterrador
No había registro de que yo saliera de la sala ni de que regresara a mi casa. Al ver la grabación, sentí un frío intenso que me recorrió de pies a cabeza. Todo lo que había vivido parecía tan real y al mismo tiempo incomprobable. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, escucho el eco metálico de pasos y murmullos que llaman mi nombre. A veces, incluso en mi propia casa, siento la presencia de algo que no puedo ver, pero que parece acompañarme. No sé si fue una alucinación provocada por la nostalgia del hospital o si realmente hay algo que quedó atrapado en esas paredes esperando que alguien vuelva. Lo único que tengo claro es que, aunque intento racionalizarlo, el sonido del hospital sigue vivo en mi memoria, y cada vez que pienso en ese tercer piso y en la sala de operaciones, siento que de alguna manera ese lugar todavía me reclama. Mi nombre es Rosario. Desde muy temprano esa mañana, entré al restaurante con la sensación de que sería un día especial. Era Halloween y, aunque en Tepatitlán no se celebra con el mismo furor que en otros lugares, a mí siempre me ha gustado darle un toque festivo a mi pequeño negocio. Preparé el menú especial: enchiladas de pollo con calabaza, tamales decorados con pequeñas calaveritas de chocolate y sopa de maíz con un toque de chile que hacía que el aroma se esparciera por toda la cocina. Colocaba las mesas con cuidado, las velas encendidas y las abóboras talladas en la entrada, mientras el sol bajaba y las sombras de la tarde comenzaban a alargarse entre las calles empedradas del barrio. A media tarde comenzaron a llegar los clientes, familias con niños disfrazados de brujas, esqueletos y fantasmas. Sus risas llenaban el restaurante y me hacían sonreír mientras veía cómo se emocionaban con la decoración y los platos. Me sentí orgullosa de mi trabajo, de cómo había logrado darle vida al lugar. Cada detalle contaba: el mantel de cuadros, las servilletas dobladas con cuidado, las velas que parpadeaban suavemente en las mesas. Todo parecía perfecto, como si la alegría de los niños pudiera iluminar hasta los rincones más antiguos del restaurante. Sin embargo, mientras servía los primeros platos, algo comenzó a perturbarme. Un olor fuerte, penetrante, de carne podrida, se extendió por la cocina. Primero quise pensar que algún ingrediente se había echado a perder, pero al revisar todas las ollas y los productos, todo estaba fresco y limpio. El desconcierto me hizo detenerme un momento, respirando hondo para calmarme. Intenté continuar con mi rutina, sirviendo los platillos con la misma sonrisa de siempre, pero no pude ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Era un olor imposible de quitar que se colaba por mi ropa y me hacía fruncir el ceño. Pronto comenzaron a suceder pequeñas cosas que aumentaban mi inquietud. Una sartén se deslizó del borde del mostrador sin que nadie la tocara, y varias ollas parecían moverse levemente, como si alguien invisible las empujara. Mi corazón latía con fuerza y sentía un frío extraño en los hombros, un escalofrío que me recorría la espalda mientras intentaba mantener la calma delante de los clientes. Podía oír sus risas y voces, pero algo en la cocina me hacía sentir observada, como si alguien más compartiera el espacio conmigo y no quisiera mostrarse por completo. A pesar del miedo que comenzaba a crecer dentro de mí, seguí trabajando. Ajusté mi delantal bordado, respiré profundo y traté de concentrarme en lo que más amaba de mi trabajo: alimentar a las personas, darles un momento de alegría con la comida. Pero el olor persistente y la sensación de presencia no desaparecían. Y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí sabía que esa noche no sería como cualquier otra. El olor no desapareció. Por el contrario, parecía hacerse más intenso con cada hora que pasaba. Ya no era solo un aroma extraño en la cocina, se había convertido en algo casi tangible, como si impregnara cada rincón del restaurante. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada movimiento se sentía más pesado, como si el aire mismo pesara sobre mis hombros. Los clientes comenzaron a notar el mal olor, y aunque nadie señalaba directamente su origen, sus gestos y miradas me hicieron sentir una mezcla de vergüenza y ansiedad.
Entonces comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Una sartén que había dejado sobre la estufa cayó de golpe al piso, rompiéndose el silencio con un estruendo que me hizo saltar. Las ollas, los cucharones y hasta algunos platos se movían levemente, como si una fuerza invisible los empujara o los hiciera tambalear. Intenté convencerme de que era el viento, una vibración, cualquier cosa lógica, pero el restaurante estaba cerrado y la cocina estaba lejos de puertas abiertas o ventanas que pudieran provocar corrientes. El miedo se fue mezclando con una sensación de impotencia que me calaba hasta los huesos. Uno de mis ayudantes me comentó que había visto una mujer con el rostro quemado cerca del balcón, como si hubiera estado observándonos. Su voz temblaba mientras lo decía, y aunque trató de minimizarlo, no pude evitar que un escalofrío me recorriera. Miré alrededor de la cocina, esperando ver alguna sombra, algún movimiento, pero no había nada. Sin embargo, el aire se sentía denso, pesado, y la sensación de ser observada se volvió casi insoportable. Mis manos temblaban ligeramente mientras seguía preparando los platillos, y cada vez que levantaba la mirada, sentía que alguien estaba detrás de mí, aunque el lugar estuviera vacío. A medida que avanzaba la noche, comencé a notar otros detalles que antes pasaban desapercibidos. Los utensilios antiguos que habían pertenecido a la dueña anterior, los cuadros con bordes dorados y el piso de madera que crujía con pasos inexistentes, todo parecía cobrar vida de manera silenciosa. Intenté hablar con mis ayudantes, de manera indirecta, sobre lo que estaban sintiendo, pero ninguno quería admitir plenamente su miedo. La tensión creció, y un silencio pesado se instaló entre nosotros, interrumpido solo por el sonido de las ollas y el crujido del piso. Sentí cómo mi respiración se aceleraba y la presión en el pecho aumentaba. Cada ruido, cada sombra, cada olor se mezclaba en una sensación de confusión y alerta constante. Sabía que algo del pasado del restaurante estaba presente, algo que no podía ver, pero que podía sentir con claridad. La cocina, que siempre había sido mi refugio, se había transformado en un lugar donde la normalidad se había desvanecido y una presencia invisible parecía recordarme que esa noche no sería como ninguna otra. Después de que los últimos clientes se fueron y el bullicio del restaurante se apagó, me quedé sola en la cocina. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el crujido de la madera bajo mis pies y el leve zumbido de las luces fluorescentes. Intenté ordenar la cocina y limpiar los utensilios, tratando de mantener la rutina, pero la sensación de ser observada se había vuelto insoportable. Cada vez que movía una olla o un plato, sentía que algo invisible seguía mis movimientos, respirando conmigo, respirando sobre mí. Fue entonces que decidí revisar una prateleira antigua detrás del mostrador, un lugar que rara vez tocábamos, lleno de polvo y objetos olvidados. Con cada paso hacia ella, el aire se sentía más pesado, más denso, y un frío penetrante me recorrió la espalda. Al mover algunas cajas viejas, mis dedos tocaron algo rígido y liso, una fotografía cubierta de polvo. La tomé con cuidado, y la limpieza del tiempo no había borrado la imagen. Era la dueña anterior del restaurante, la mujer que había muerto en un incendio en 1999. Su mirada intensa parecía atravesarme, como si conociera cada pensamiento y cada miedo que me habitaba en ese instante. El olor a carne podrida se intensificó cuando sostuve la fotografía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de ahogo me envolvió. Intenté racionalizarlo, diciendo que era el miedo y la tensión de la noche, pero el ambiente me empujaba a sentir otra cosa, una presencia que había estado ahí todo el tiempo, esperando ser reconocida. Cada utensilio que se movía, cada sombra que parecía esquivar mi vista, todo cobraba sentido en relación con esa mujer del pasado. Me quedé inmóvil por varios segundos, tratando de comprender cómo alguien que había muerto años atrás podía seguir dejando su huella en el lugar. La cocina, que había sido mi refugio y fuente de orgullo, se había convertido en un espacio extraño, donde lo cotidiano y lo sobrenatural se entrelazaban sin aviso. Sentí un frío en las manos y la nuca,
y un nudo en la garganta que no me dejaba hablar ni gritar. Sabía que algo me estaba advirtiendo, algo que no podía ignorar. La fotografía, con su mirada fija y su expresión severa, parecía decirme que el pasado no había muerto y que de alguna manera el fuego que había reclamado su vida aún ardía en silencio dentro de esas paredes. La noche siguiente, regresé al restaurante con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño. Las calles estaban tranquilas, solo el murmullo del viento entre los árboles y el crujido de las hojas secas bajo mis pies me acompañaban. Entré al lugar y lo encontré vacío, con un silencio que pesaba más que cualquier bullicio de clientes. El aire olía diferente, más denso, casi tangible. Por un momento sentí alivio, pensando que la extraña sensación de la noche anterior había desaparecido, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Sin previo aviso, comenzaron a surgir llamas en diferentes puntos del restaurante, primero pequeñas, que crecieron rápidamente, devorando mesas, sillas y utensilios con un estruendo sordo. Corrí hacia la puerta, intentando salvar lo que pudiera, pero el fuego se expandía con una rapidez imposible. La sensación de impotencia me invadió de golpe. No había razón aparente para el incendio y todo sucedía demasiado rápido. Sentí miedo, tristeza y confusión mezcladas, un torbellino de emociones que me dejó sin aliento. Cuando los bomberos finalmente lograron controlar las llamas, entre las cenizas encontré algo que me heló la sangre, la misma fotografía de la dueña anterior, intacta como si nada hubiera pasado. No había quemaduras, ni hollín, ni siquiera polvo adicional. La imagen permanecía allí, observándome con la misma intensidad que aquella noche. El lugar había desaparecido, reducido a escombros, y sin embargo, la presencia de esa mujer parecía más viva que nunca. El incidente dejó un vacío inquietante en mí. Nadie pudo explicar cómo se originó el fuego, ni por qué la fotografía había sobrevivido. Desde entonces, cada vez que pienso en aquel restaurante y en esa noche de Halloween, siento que el pasado y lo sobrenatural están entrelazados de formas que no podemos comprender. La sensación de ser observada, el olor persistente, las ollas que se movían solas, todo me recordó que algunos lugares guardan secretos que no se extinguen con el tiempo ni con el fuego, y que, de alguna manera, la dueña anterior aún habita ese espacio, vigilando desde las sombras, esperando ser reconocida una vez más. Hola, me llamo Manuel. Esa tarde del 30 de octubre de 2022, llegué más temprano que de costumbre a la plaza principal de Jocotepec. El aire olía a maíz tostado y a copal, y las campanas de la iglesia de Santa Cruz marcaban las 8 en punto cuando terminé de acomodar mi puesto. Tenía las manos untadas de cera porque esa mañana había terminado de hacer las velas en casa. Me gusta fabricarlas yo mismo, con paciencia, como me enseñó Rosa antes de morir. Desde que ella se fue, las velas se convirtieron en mi única compañía. Su luz me da una especie de calma que no sé explicar, como si cada una guardara un pedacito de su alma. Mi mesa estaba llena de velas blancas, calaveritas de azúcar y cajetas que yo mismo preparo. La gente iba y venía disfrazada, los niños con las caras pintadas de Catrina, los jóvenes con máscaras de demonios y risas nerviosas. La música de los mariachis llegaba desde la esquina opuesta de la plaza, mezclada con el sonido de los cohetes y el murmullo de los rezos que salían de la iglesia. Era una noche viva, llena de ruido, de olor y de movimiento. Aún así, había algo en el ambiente que me hacía sentir fuera de ritmo, como si yo estuviera en un tiempo distinto al del resto. Tal vez era la edad o el cansancio de tantos años trabajando en el mismo lugar, viendo pasar generaciones de rostros nuevos y promesas viejas. En todo caso, me sentía más solo que de costumbre, aunque estuviera rodeado de gente. Fue entonces cuando lo vi. Una figura encapuchada, de manto oscuro, se detuvo frente a mi puesto. No se parecía a las demás personas disfrazadas, no tenía colores, ni adornos,
ni brillo. Su presencia me pareció silenciosa, como si absorbiera el ruido a su alrededor. No logré distinguir su rostro, solo la sombra del capuchón cubriéndole la cabeza y las manos pálidas que asomaban bajo la tela. Señaló una de mis velas blancas, la más simple, y con una voz que apenas pude oír entre el bullicio, me dijo que volvería a la medianoche para buscar el pago. En ese momento pensé que se trataba de una broma, alguna ocurrencia de Halloween, o quizá de alguien que participaba en una procesión. Acepté el dinero y no le di más vueltas. Pero, por alguna razón, esas palabras se quedaron flotando en mi cabeza, como si tuvieran un peso que no correspondía con lo que acababa de pasar. El resto de la noche seguí atendiendo a la gente, aunque sentía una inquietud que no sabía de dónde venía. Cada tanto miraba hacia los costados de la plaza, esperando ver de nuevo a la figura encapuchada, pero nunca volvió. Los niños seguían corriendo, los mariachis tocaban, las parejas se tomaban fotos junto al altar de muertos del kiosco. Todo parecía normal, y sin embargo, el aire estaba más frío, como si una corriente de otro mundo se hubiera colado entre las bancas. Alrededor de las 10, encendí una de mis velas para iluminar el puesto. La llama temblaba, pero no por el viento, sino como si algo respirara cerca. Me dije a mí mismo que eran imaginaciones, que el cansancio estaba jugando con mi cabeza. Me senté un rato, recité un Padre Nuestro y continué trabajando. Pero mientras la noche avanzaba, noté algo curioso. Los sonidos empezaban a alejarse, como si la plaza se fuera vaciando antes de tiempo. No era el silencio normal de la madrugada, era un silencio que se sentía vivo, espeso, como una presencia que se queda cuando todo lo demás se va. A esa hora, pensé en Rosa. Recordé cómo solíamos venir juntos a vender, cómo ella siempre encendía una vela por cada alma que había partido sin ser recordada. Tal vez por eso me dedico a esto todavía, porque me da miedo dejar de hacerlo, como si al dejar de encender esas luces, ella también se apagara en mí. Esa noche, sin saberlo, la vela que había encendido no era una más. Era la misma que la figura encapuchada había señalado, y su llama parecía observarme con un parpadeo lento, casi humano. Me quedé mirando esa luz sin entender por qué me costaba apartar la vista. En algún momento lo sentí. Algo o alguien ya estaba cerca. Cuando el reloj del kiosco marcó las 11:30, la plaza empezó a vaciarse. Los mariachis guardaban sus instrumentos, los vendedores levantaban los toldos y los últimos grupos de jóvenes se alejaban riendo, con las máscaras colgando del cuello. El aire se volvió más fresco y húmedo, y yo me quedé solo junto a mi puesto, ordenando las cajetas que no había vendido y apagando algunas velas. Pensé en cerrar también, pero algo me dijo que esperara un poco más. Quizás era la costumbre, o tal vez la voz interna que uno obedece sin saber por qué. Encendí otra vela para tener luz, y de pronto sentí una punzada en el estómago, un mareo raro, como si la plaza se moviera lentamente bajo mis pies. Al principio creí que era el hambre o el cansancio, pero el malestar se hizo más fuerte. Me apoyé en la mesa y respiré hondo. El aire olía a cera derretida y a humo viejo. Fue entonces cuando lo escuché. Unos pasos metálicos, lentos, que parecían venir de detrás de mi puesto. No quise voltear de inmediato. Pensé que quizá era algún policía o un borracho que cruzaba la plaza, pero el sonido era diferente, demasiado pesado, como si alguien arrastrara algo. Me giré despacio. No había nadie, solo las sombras largas de los árboles y la luz débil del farol que colgaba frente a la iglesia. Traté de tranquilizarme. Me dije que era el viento, que los ruidos cambian de forma cuando uno está cansado. Pero entonces, la vela que había encendido se apagó sola. No hubo brisa ni movimiento. La llama simplemente desapareció, dejando un hilo de humo que subió torcido, como si buscara escapar. El silencio que vino después fue tan absoluto que pude oír el latido de mi corazón. Me di cuenta de que ya no se escuchaban coches, ni perros, ni el rumor de las hojas. Todo se había detenido, incluso el aire. Me senté en el banco de madera detrás del puesto,
tratando de recuperar el aliento. Por un instante, sentí una presencia cerca, algo que no se veía pero se sabía. Pensé en recoger mis cosas e irme, pero mis manos temblaban demasiado. Intenté prender otra vela, pero el encendedor no funcionaba. Giraba la rueda una y otra vez y no salía chispa. El sudor me corría por la frente, a pesar del frío que me envolvía. Miré hacia la iglesia y me pareció más lejana que antes, como si la plaza se hubiera estirado. El mareo volvió, más fuerte. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad. La luz del farol titiló y, por un segundo, creí ver una sombra moverse detrás del kiosco. No era un movimiento rápido ni brusco, era algo que simplemente estaba ahí, avanzando con calma, como si supiera exactamente hacia dónde iba. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizado. Todo dentro de mí me pedía que me levantara y corriera, pero las piernas no respondían. Me limité a sostener el rosario que siempre llevo en la muñeca. Recordé las palabras que mi madre repetía en las noches de tormenta. Cuando el silencio se hace tan grande que duele, es porque algo viene del otro lado. No sé si fueron minutos o una hora entera, pero el tiempo perdió forma. En un momento, creí escuchar la misma voz de antes, aquella del encapuchado, pero no con palabras, sino con un murmullo que se metía en mi cabeza, suave y grave, como si me llamara por el nombre. Quise convencerme de que era mi mente jugándome una trampa, pero entonces lo supe con certeza. No estaba solo. Algo caminaba detrás de mí, invisible, dejando un rastro de metal sobre las piedras. Me puse de pie con torpeza, con la sensación de que el suelo ya no era firme. Todo giraba. El aire se volvió más espeso, como si costara respirar. En el borde del puesto, el humo de la vela apagada seguía flotando, sin disiparse. Era como si la plaza misma estuviera respirando. Y en ese momento, sin entender por qué, sentí que la medianoche estaba más cerca de lo que creía. No sé en qué momento exacto comenzó, pero cuando miré el reloj de la torre, las agujas marcaban las 11:55. El sonido del campanario retumbó tan fuerte que sentí que el pecho me vibraba por dentro. Me di cuenta de que algo me empujaba a quedarme, como si una fuerza invisible me sujetara los pies al suelo. La plaza parecía distinta, más grande, más vacía, y al mismo tiempo viva. Intenté guardar mis cosas, pero cada vez que tomaba algo del mostrador, lo soltaba sin querer. Las manos me pesaban como si no me pertenecieran. Me incliné sobre la mesa para recobrar el equilibrio y noté que la cera de la vela apagada seguía caliente. Aunque habían pasado varios minutos, no tenía sentido. La toqué con la punta del dedo y sentí un calor que me atravesó el cuerpo entero, un ardor que me subió por el brazo como si algo se metiera en mí. Di un paso atrás y miré alrededor. La iglesia parecía más oscura que antes. El kiosco se había alejado unos metros, o al menos eso creí, y el suelo bajo mis pies tenía un tono más pálido, como si la piedra misma hubiera perdido el color. Todo estaba igual, pero también distinto, como un sueño que imita la realidad. El sonido metálico volvió más cerca. Era el mismo ritmo, pausado, pesado, como si alguien caminara con botas que golpeaban el suelo de piedra. Giré la cabeza y por fin lo vi. La figura encapuchada estaba allí, parada a unos metros, justo en el límite de la luz del farol. No se movía, pero su presencia lo llenaba todo. El aire alrededor de ella parecía doblarse, como cuando el calor distorsiona el horizonte. No podía verle el rostro, pero algo dentro de mí sabía que me estaba mirando. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho. Quise hablar, pedirle que se fuera, o al menos entender qué quería, pero las palabras no salieron. Solo sentí una presión en la garganta, como si una mano invisible me apretara desde dentro. Entonces la escuché. La voz, la misma de antes, repitiendo lo prometido, que había vuelto por el pago. No fue un sonido normal. No venía del aire, sino de mis propios pensamientos, mezclada con mi miedo. Era como si alguien hablara usando mi mente. En ese instante entendí que la vela no había sido una simple venta. Algo más había ocurrido cuando la encendí. Intenté correr.
Di 2 pasos y la plaza se estiró delante de mí, como si el camino hacia la calle se alargara metros y metros sin fin. Cada vez que avanzaba, el kiosco se alejaba más. El suelo parecía moverse bajo mis pies, arrastrándome hacia el centro. Corrí, o creí correr, pero mis pasos no hacían ruido, y el aire se volvió tan denso que cada respiración dolía. Las luces del pueblo desaparecieron detrás de una neblina baja que no había estado ahí antes. Escuché el sonido de las campanas marcando la medianoche, y con cada campanada el cuerpo me pesaba más. Sentía el corazón latiendo fuera de ritmo, como si quisiera escapar antes que yo. Entonces, la figura encapuchada levantó una mano, y la vela sobre mi mesa se encendió sola, sin fuego visible. La llama era diferente, no amarilla, sino roja, como sangre. La luz iluminó mi rostro, y pude ver reflejada mi propia sombra, moviéndose un segundo más tarde que yo, como si no me perteneciera. El miedo me hizo caer de rodillas. Quise rezar, pero ni siquiera recordaba las palabras. El silencio volvió, profundo, absoluto. Solo la llama roja seguía viva, temblando como si respirara. En ese momento entendí lo que había ocurrido. La vela no era para él, era para mí. El suelo bajo mis rodillas se volvió frío como piedra de tumba. Sentí que algo se acercaba desde abajo. Un susurro que subía entre las grietas del empedrado, un murmullo de voces mezcladas que repetían mi nombre. Cerré los ojos y recé por dentro, sin sonido, sin esperanza, esperando que todo terminara. Cuando abrí los ojos, ya no había nadie. La plaza estaba vacía, silenciosa, y la luz del farol oscilaba débilmente, como si también estuviera a punto de apagarse. No supe cuánto tiempo había pasado. Sentía el cuerpo entumecido, las manos frías y la garganta seca como si hubiera gritado durante horas. Frente a mí, la vela seguía encendida, ardiendo con esa llama roja que no soltaba humo. Me levanté despacio, con un dolor extraño en las piernas, y noté que mi puesto estaba exactamente igual que antes. Las cajetas, las calaveritas, todo en su lugar. Ni siquiera parecía que alguien hubiera pasado por ahí. Pero la vela, esa no era una de las mías. Era más gruesa, más lisa, y tenía un brillo aceitoso, como si la cera estuviera viva. Me acerqué con cautela. No hacía viento, pero la llama se movía como si respondiera a mi respiración. Me incliné un poco más y vi algo grabado en la base, en letras finas formadas por la misma cera derretida. Mi nombre, Manuel. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí instintivamente, tropezando con el banco. No quise creerlo. Pensé que alguien estaba jugando conmigo, que quizá alguno de los jóvenes del pueblo había hecho una broma pesada, pero en el fondo sabía que no. Esa vela había aparecido sola, justo después de lo ocurrido. Traté de apagarla con los dedos, pero la llama no reaccionó. No quemaba, no se movía. Era una luz quieta, artificial, como si no perteneciera a este mundo. Me dio miedo seguir mirándola. Cubrí el puesto con una lona y salí caminando sin voltear atrás. La plaza parecía normal otra vez, aunque todo en mí gritaba que ya nada lo era. Esa noche casi no dormí. Escuchaba pasos en el pasillo de mi casa, un arrastre metálico que subía y bajaba, como los de la plaza. Cada vez que intentaba rezar, la imagen de la vela con mi nombre se encendía en mi cabeza, roja, brillante, esperándome. A la mañana siguiente, cuando regresé a la plaza, el puesto seguía ahí, intacto. Nadie lo había tocado. Lo extraño fue que, en medio de todo, la lona estaba retirada y la vela, la misma, ardía de nuevo, con la misma llama roja. Alrededor, el suelo tenía restos de cera formando un círculo perfecto, y la gente pasaba sin mirarla, como si no la vieran. Me acerqué lentamente. No había viento, pero el aire estaba helado. Quise retirar mis cosas, pero no pude. Las manos me temblaban demasiado. Fue entonces cuando uno de los otros vendedores, un hombre que suele poner su carrito de tamales en la esquina, me dijo que no me había visto desde la noche anterior.
Dijo que pensó que me había ido temprano, que mi puesto había quedado vacío desde las 10. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. No supe qué responderle. No recordaba haber desaparecido. No recordaba haber dejado de estar ahí. Pero si él tenía razón, entonces, ¿dónde estuve entre las 10 y la medianoche? Me quedé mirando la vela por última vez. La llama temblaba suave, casi tierna, y por un instante creí escuchar una respiración detrás de mí, el mismo ritmo pausado de la figura encapuchada. No volteé. No quería verlo otra vez. Tomé mis cosas y me fui. Desde entonces, nadie ha vuelto a ocupar ese punto en la plaza. Algunos dicen que por respeto, otros por miedo. Las pocas veces que paso frente a ese lugar, todavía puedo ver una luz rojiza brillando entre los puestos vacíos, incluso cuando no hay nadie alrededor. No sé si aquella figura cumplió su palabra o si simplemente me reclamó lo que ya me correspondía. Solo sé que, desde esa noche, cada vez que enciendo una vela, la cera parece derretirse formando mi nombre, como un recordatorio silencioso de que la medianoche aún no ha terminado para mí. Y aunque trato de no pensar en ello, sé que algún día, cuando el reloj marque otra vez las 12, alguien vendrá a buscar el pago final. Nunca me gustó trabajar de noche, especialmente en fechas como Halloween, pero aquel año necesitaba un dinero extra, así que decidí aceptar algunas carreras. La ciudad de Guadalajara estaba cubierta de luces naranjas y moradas, las calles llenas de niños disfrazados que corrían de casa en casa, con risas y gritos que se mezclaban con el sonido de la música de fondo. El ambiente parecía festivo, pero mientras manejaba sentía un extraño cosquilleo de inquietud en la espalda. Al principio fueron trayectos normales, parejas regresando de fiestas, grupos de amigos con risas y conversaciones altas. Sin embargo, pasada la medianoche, recibí una solicitud que me llevaba hacia la carretera que conecta Guadalajara con Chapala, cerca de la represa. Esa ruta siempre me había dado respeto. Es hermosa, pero solitaria, con curvas cerradas y árboles que proyectan sombras extrañas bajo la luz de la luna. Mientras conducía, intentaba concentrarme en la carretera, pero no podía ignorar la sensación de que algo cambiaba en el aire. Las luces de la ciudad quedaban atrás y el reflejo de la luna sobre el asfalto parecía moverse de manera irregular. Fue entonces cuando la vi. Una mujer vestida de blanco, parada junto a la carretera, inmóvil, con el cabello negro cayéndole sobre los hombros y la mirada fija hacia mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su postura y en su silencio me decía que no debía detenerme, pero al mismo tiempo, una mezcla de miedo y curiosidad me obligó a reducir la velocidad. Extendió la mano, pidiendo que me acercara. Mis dedos se tensaron sobre el volante mientras giraba para detenerme a su lado. Esa decisión marcaría el inicio de una noche que jamás podría explicar del todo y que cambiaría mi percepción de lo que es real en la oscuridad de la carretera de Chapala. Cuando la mujer se acomodó en el asiento trasero, sentí que el aire dentro del carro se volvió más denso. No dijo ni una palabra y apenas movía los ojos. Su silencio era absoluto, como si su presencia sola llenara el espacio. Pude percibir un leve aroma a flores secas, que me recordó a los altares de Día de Muertos que decoran las casas de mi infancia. Intenté concentrarme en la carretera, pero cada sombra que pasaba por el parabrisas parecía más larga, más oscura. A medida que avanzábamos por las curvas cerca de la represa, algo extraño comenzó a suceder. Noté que el asiento trasero estaba húmedo, aunque no había llovido ni ella parecía haberse mojado. Fue entonces cuando, al mover la vista, vi un colar antiguo que había caído sobre el asiento. No había nadie que lo hubiera soltado. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de racionalizarlo, pensando que quizá lo había tomado sin darme cuenta al frenar, pero la sensación de irrealidad no me abandonaba. Intenté hablar, pero ninguna palabra parecía apropiada. Su silencio era absoluto y no miraba directamente hacia mí. Solo podía sentir su presencia.
tranquila, casi serena, pero con un aura extraña que me mantenía alerta. Cada curva que tomábamos parecía alargar las sombras de los árboles, y el reflejo de la luna sobre el agua de la represa hacía que todo se viera aún más surreal. Mi pulso estaba acelerado, y el ritmo de mi respiración me hacía consciente de cada movimiento del carro. En un momento, sentí que ella desapareció por un instante del asiento trasero, y al volver a mirar, estaba allí, inmóvil, con el colar todavía en el asiento. No había explicación lógica, y un miedo silencioso se apoderó de mí. Por más que intentaba concentrarme en el camino, no podía dejar de mirar de reojo el retrovisor, esperando no encontrar lo que mis ojos ya habían visto. El ambiente estaba cargado, pesado, como si cada sombra se moviera con vida propia. Y yo solo quería llegar al destino sin hacer un solo movimiento incorrecto. El corazón me latía con fuerza mientras llegaba a la dirección que la mujer había señalado con un leve gesto. La casa estaba en silencio, con las luces apagadas y la madera del portal mostrando los años que había resistido el paso del tiempo. Al tocar la puerta, una señora mayor abrió sorprendida de verme allí con un colar antiguo en las manos. Su expresión cambió de desconcierto a una tristeza profunda apenas me vio, y pude sentir un peso invisible en el aire, como si la casa misma reconociera aquello que traía. Intenté explicar lo sucedido, pero las palabras parecían inútiles frente a la quietud de su mirada. La señora, con gestos lentos y temblorosos, indicó que su hija había muerto ahogada en la represa hacía 20 años, en la misma carretera por la que yo había pasado. No hizo falta que dijera nada más. La conexión estaba clara. La mujer de blanco que había visto no podía ser otra que ella, un recuerdo atrapado entre la vida y la muerte, quizá esperando que alguien devolviera aquello que había quedado perdido. Mientras dejaba el colar sobre la mesa, sentí un nudo en la garganta. La sensación de culpa y de incredulidad se mezclaba con un miedo profundo. Cada detalle de la noche, cada sombra en la carretera, cada momento en que parecía desaparecer, cobraba sentido de manera silenciosa y dolorosa. La atmósfera dentro de la casa era pesada, casi palpable, y por un instante sentí que la presencia de la hija todavía habitaba cada rincón, observando desde algún lugar invisible. Al salir de la casa, la noche parecía más oscura de lo que recordaba. Caminé hasta mi carro con pasos lentos, incapaz de sacudirme la sensación de que algo me había seguido durante todo el trayecto. Cada crujido de la madera bajo mis pies resonaba en mis oídos, y aunque no veía nada, la certeza de que aquello no había terminado permanecía intacta. Sabía que el regreso a Guadalajara no sería igual que cualquier otro viaje. Algo o alguien todavía estaba conmigo y no podía imaginar cómo terminaría aquella historia que acababa de rozar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Mientras me incorporaba al camino de regreso hacia Guadalajara, la carretera me parecía más silenciosa que antes. Cada curva, cada sombra proyectada por los árboles, parecía haberse alargado, como si la noche misma hubiera cambiado de manera imperceptible. Intentaba concentrarme en manejar, en respirar de manera constante, pero una sensación extraña me seguía. La certeza de que algo me observaba era insoportable. Fue entonces que la vi. En el espejo retrovisor, la figura de la mujer vestida de blanco aparecía nuevamente, inmóvil, con una sonrisa calmada que no parecía amenazante, pero sí extrañamente inquietante. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis manos se tensaron sobre el volante. Intenté no mirar directamente, pero cada parpadeo me devolvía la misma imagen, inalterable y serena, como si el tiempo no la afectara. De repente, el carro se apagó. El motor dejó de funcionar en medio de la carretera y la oscuridad me envolvió completamente. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del viento y el reflejo de la luna sobre el asfalto húmedo. Respiré hondo, tratando de calmarme, y al volver a encender el vehículo, un frío intenso recorrió mi cuerpo. El colar que había dejado en la casa ahora colgaba nuevamente del espejo interno, como si nunca lo hubiera entregado. No podía explicarlo. Todo intento de racionalizar los hechos se desvanecía frente a la evidencia silenciosa
que tenía frente a mí. Con el corazón acelerado, aceleré hacia Guadalajara, con la certeza de que aquella noche había sido testigo de algo que no podía comprender completamente. Al llegar a casa, nadie notó mi estado. Para ellos había sido solo un regreso tarde más. Pero yo sabía que algo me había seguido, algo que no pertenecía a este mundo, dejando en el colar la prueba muda de que, en la carretera de Chapala, la frontera entre lo real y lo inexplicable es más fina de lo que podemos imaginar. Mi nombre es Lorival. Aquel octubre decidí pasar el Halloween lejos de todo. Había pasado meses trabajando en la ciudad, saturado del ruido, de los anuncios, de las luces que no dejaban ver el cielo. Tapalpa me pareció el lugar perfecto para fotografiar la luna llena entre las montañas, con ese aire frío que parece detener el tiempo. Renté una cabaña pequeña, de madera vieja, perdida entre los pinos. El dueño, un hombre callado de mirada gastada, me entregó las llaves advirtiendo que la sierra a veces llama a quien no debe escuchar. Pensé que era una frase poética o alguna superstición serrana y no le di importancia. La carretera hasta la cabaña era estrecha, bordeada por un bosque espeso que apenas dejaba pasar la luz. Cuando llegué, el sol ya se escondía detrás de los cerros y el aire tenía ese olor a tierra húmeda y leña encendida que siempre me ha parecido reconfortante. Encendí la chimenea, preparé café de olla en una vieja cafetera que encontré en la cocina y acomodé mi equipo fotográfico junto a la ventana. Planeaba pasar toda la noche despierto, esperando el momento exacto en que la luna alcanzara su punto más alto. La soledad me resultaba agradable. El silencio era tan puro que podía escuchar mis propios pensamientos, el crujido de la madera y el viento filtrándose por las rendijas. Escribí algunas notas en mi cuaderno, como suelo hacer antes de cada sesión de fotos, y salí al exterior con la cámara. El paisaje era hipnótico, la neblina cubría el valle como un manto plateado y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Mientras tomaba las primeras fotos, tuve la sensación de que algo se movía entre los árboles. Una sombra tal vez, un reflejo del lente, o simplemente mi imaginación trabajando bajo el frío. No quise darle demasiadas vueltas. El trabajo en exteriores a veces te juega trucos mentales y la oscuridad amplifica cualquier ruido. Sin embargo, por momentos, sentí que la montaña respiraba conmigo, que cada ráfaga de aire traía un susurro lejano. Pasadas las 11 regresé a la cabaña. El interior estaba cálido, pero había un olor distinto, a barro fresco, como si alguien hubiese entrado mojado. Revisé el suelo y noté marcas irregulares, huellas pequeñas, descalzas, que se detenían frente a la puerta y desaparecían hacia afuera. Pensé que tal vez eran mías, que el barro del bosque se había pegado a mis botas y había dejado rastros extraños al secarse. Aún así, me incomodó la idea de no recordarlo. Me serví otra taza de café y traté de concentrarme en mis notas, pero el silencio ya no era el mismo. Sentía un zumbido leve en los oídos, una especie de vibración que parecía venir del bosque. No era un sonido claro, más bien una presencia, un pulso. En algún momento escribí en mi diario que el aire parecía observarme, que había algo en la forma en que el viento golpeaba los cristales, como si la sierra tuviera ojos. Antes de dormir, revisé las fotos en la cámara. Las imágenes eran bellas, llenas de neblina y luz lunar, pero algunas me dieron una sensación extraña. Pequeños destellos entre los árboles, formas indefinidas que no recordaba haber visto en el momento. Pensé que la exposición larga o la humedad podrían haber distorsionado el enfoque. Guardé la cámara y apagué la lámpara. Mientras el fuego se apagaba lentamente, el olor a tierra mojada volvió a llenar el cuarto. Cerré los ojos intentando ignorarlo, pero no pude evitar imaginar esas huellas, frías y silenciosas, entrando y saliendo de la cabaña mientras yo dormía. Fue la primera vez que sentí que algo en la montaña no me estaba observando, sino esperando. Desperté sobresaltado en mitad de la noche. No sabía si había soñado o si algo me había llamado desde afuera. El fuego en la chimenea ya se había apagado
y el frío era tan intenso que el aire se sentía espeso dentro de mis pulmones. Durante unos segundos permanecí inmóvil, escuchando. Lo primero que percibí fue el silencio absoluto, tan denso que me hacía pensar que la montaña había dejado de respirar. Pero luego, muy lejos, entre los árboles, comenzó a escucharse una voz. Era un canto femenino, suave y prolongado, como una melodía sin palabras. Al principio pensé que era alguien del pueblo, tal vez una ceremonia o un ritual por el Día de Muertos, que ya estaba cerca. En Tapalpa la gente suele encender velas y cantar por los difuntos. Me pareció posible. Sin embargo, aquella voz tenía algo distinto. No sonaba humana del todo. Había una cadencia irregular, un eco que parecía provenir de varios lugares a la vez. Encendí la linterna y abrí la puerta. El aire frío me golpeó de frente, trayendo ese olor húmedo a hojas podridas. Caminé unos pasos fuera de la cabaña. La neblina cubría el bosque como un velo, y el canto seguía allí un poco más cerca, tan frágil que casi parecía que el viento lo arrastraba. Por instinto, tomé la cámara colgada del cuello. No sé si por curiosidad profesional o por ese impulso irracional que te empuja hacia lo desconocido. Cada paso que daba hacía que el sonido se desplazara, siempre unos metros más adelante. Intenté seguirlo entre los pinos, guiado por la linterna y por la respiración que se aceleraba dentro de mi pecho. No veía nada, solo sombras que se estiraban con la niebla y ramas que crujían bajo mis botas. En un momento, el canto se detuvo. El silencio volvió tan de golpe que me mareé. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un goteo suave, como si alguien caminara descalzo sobre el barro. Giré la luz hacia el suelo y ahí estaban, huellas pequeñas, descalzas, marcadas en la tierra húmeda. Iban desde la dirección del bosque hasta la ventana de la cabaña y luego regresaban por el mismo camino. Me agaché para verlas mejor. Algunas todavía tenían agua acumulada en el centro, brillando bajo la luz. Era imposible que siguieran frescas después de la lluvia de la tarde. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Quise creer que se trataba de un animal, pero las huellas eran humanas, delicadas, perfectas. Me sentí observado, como si la oscuridad me examinara desde todas partes. Volví a la cabaña con la sensación de que algo me seguía muy de cerca, aunque no escuchaba pasos. Cerré la puerta, aseguré los cerrojos y me senté junto al fuego apagado, tratando de calmar la respiración. Pasaron los minutos y empecé a revisar las fotografías de la noche anterior para distraerme. En varias de ellas aparecían luces extrañas, pequeñas esferas entre los árboles y una sombra que parecía tomar forma femenina si se observaba con atención. Sentí una mezcla de incredulidad y miedo. Pensé que quizás la humedad del lente había provocado reflejos, pero no pude dejar de notar que aquella sombra siempre aparecía detrás de mí, ligeramente a la izquierda, como si estuviera observando lo mismo que yo. Apagué la cámara, pero el silencio se volvió insoportable. Fue entonces cuando escuché el canto de nuevo, más nítido, más próximo. Esta vez no venía del bosque, sino del interior de la casa. No supe de dónde exactamente. Era como si las paredes mismas lo exhalaran. Mi piel se erizó. Me cubrí con la cobija y esperé a que pasara, con la sensación de que algo invisible caminaba alrededor de mi cama. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero antes de perder la conciencia, juraría que sentí un aliento cálido detrás de mi oído. Un susurro breve, apenas un sonido, pero lo suficiente para saber que aquella voz, la del canto, ya no pertenecía a la montaña. Ahora estaba dentro conmigo. El amanecer llegó sin que lo notara. Me desperté con un dolor punzante en el cuello y los hombros, como si hubiera dormido con una piedra sobre la espalda. La luz del día entraba débil por la ventana y la cabaña parecía más fría que la noche anterior. Encendí la cafetera buscando sentir algo de normalidad, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad del agua. Tenía la mente nublada, los recuerdos de la madrugada mezclados con imágenes que no sabía si eran sueños o realidad. Decidí revisar las fotografías antes de empacar. Encendí la cámara y a medida que pasaba las imágenes, el malestar en el estómago crecía.
En la primera serie, todo parecía normal. La luna, el bosque, las sombras. Pero al avanzar, algo empezó a repetirse. En el fondo de cada fotografía, justo detrás de mí, se distinguía un rostro, una mujer. Al principio, apenas una silueta borrosa, luego más definida, cabello largo, piel pálida, los ojos completamente oscuros. En cada toma, ella estaba un poco más cerca. Solté la cámara sin querer. La sensación en la espalda se volvió insoportable, un peso invisible que me obligó a encorvarme. El dolor era como si algo se aferrara a mi cuello, jalándome hacia abajo. Me miré en el espejo del baño y por un instante juraría haber visto una sombra suspendida detrás de mí. Parpadeé y ya no estaba. Metí todo el equipo en la mochila y salí de la cabaña sin mirar atrás. El camino de tierra estaba cubierto de niebla y el silencio del bosque era antinatural. Conduje hacia el pueblo, intentando no pensar, pero el dolor en el cuello empeoraba con cada kilómetro. A veces creía escuchar un murmullo en el asiento trasero, como si alguien respirara apenas, sincronizado con mi propio pulso. Al llegar a Tapalpa, estacioné junto a la plaza principal. Bajé del coche mareado, con la sensación de estar cargando algo que no se veía. Una mujer mayor, vendedora de flores de cempasúchil, se acercó. Me observó con atención, y su expresión cambió de repente. Retrocedió un paso y se persignó. Me dijo que llevaba una mujer sobre los hombros, una que no pertenecía al mundo de los vivos. Añadió que debía regresar a la sierra, dejarla donde la había encontrado, antes de que me llevara con ella. No supe qué responder. Sentí un vértigo profundo, un miedo seco que me paralizó. Subí al coche y me alejé del pueblo sin rumbo. La idea de volver a la cabaña me aterrorizaba, pero también comprendí que algo me había seguido desde allí, algo que no se desprendía de mí. De vuelta en Guadalajara, traté de continuar con mi rutina, pero las noches se volvieron insoportables. Dejé de fotografiar. Cada vez que intento hacerlo, el dolor en el cuello regresa y en las sombras de las imágenes aparece el mismo rostro. Una mujer que no aparta la vista de mí. A veces, cuando la luna llena ilumina las ventanas de mi estudio, escucho aquel canto otra vez, suave y distante, como un eco que viene desde la sierra. He pensado en volver a Tapalpa, quizá para entender lo que sucedió, pero algo me dice que ya es tarde, que la montaña no olvida a quienes escuchan su llamado y que desde aquella noche no fui yo quien regresó. Fue ella, colgada de mi sombra, esperando el momento en que la luna vuelva a brillar sobre la niebla.